Hola, el día de hoy te explicaré dos temas. Uno, el índice de precio al consumidor y el otro, la tasa de inflación. Para poder hablar de estos temas, primeramente tenemos que ver el concepto de cada uno de ellos. Nos comenta el índice al precio al consumidor, también llamado índice nacional al precio al consumidor, ya sea que lo veas como IPC o INPC, viene siendo lo mismo, son los mismos nombres, se refieren a lo mismo. Nos habla sobre que mide el nivel de promedio de precios de los bienes y servicios que adquiere una familia típica de un país. La oficina encargada de calcular el IPC selecciona un periodo base y realiza encuestas de patrones de gastos de consumo para determinar la canasta básica de bienes y servicios que la gente compró en un periodo base que generalmente es de un año. O sea, las comparaciones y las mediciones se hacen anuales. Una vez que se determina cuál es la canasta básica de consumo representativa, la oficina, que viene siendo la Profeco, determina y envía varios observadores a una gran cantidad de establecimientos en diferentes localidades del país para registrar los precios de todos los artículos que forman parte de la canasta. Con ello, ellos van registrando sistemáticamente a través del tiempo cuál es el aumento de todos aquellos bienes que están considerados dentro de la canasta básica. Para empezar, empezaremos a hablar qué es la canasta básica. La canasta básica, jóvenes, nos dice que es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas mediante el uso de su ingreso. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que siempre el gobierno va a cuidar y tiene estipulado una lista enorme de más de 2,000, 3,000, ya sea bienes tangibles, mercancías y servicios que son necesarios para solventar las necesidades básicas del ser humano, de las personas. Entonces, tiene que cuidar, regular esos precios que la gente o los vendedores no lo pueden vender al precio que se les dé la gana. Ellos tienen que estar registrados y bajo una norma sobre Secretaría de Gobierno para que ellos indiquen si está autorizado o no subirle el precio a ese bien o ese servicio. Acuérdense que no solo los bienes están ahí dentro de estos canasta básica de productos básicos necesarios para nosotros, sino también servicios. Por lo tanto, esos deben de estar regulados por el gobierno y si un empresario que se dedica a vender ese bien o ese servicio quiere aumentar el precio, tendrá que pedir permiso al gobierno de que le autoricen y el incremento a ese precio. Pero para que se lo puedan autorizar, tendrá que dar una serie de requerimientos y explicaciones del por qué quiere subir o por qué es necesario aumentar el precio de ese bien. ¿Por qué? Porque ese precio de ese producto debe estar siempre al alcance de las personas de menores ingresos, de esa sociedad vulnerable de la clase baja. Entonces, una vez sabiendo que la canasta básica es este conjunto de bienes y servicios y que el IPC es el índice del precio al consumidor, quiere decir toda esta base de datos que va determinando cuál es el precio de cada producto y dependiendo las situaciones o factores que vayamos viviendo, por qué va incrementando a través de cada año. Después, el siguiente definición es tasa de inflación. La tasa de inflación, jóvenes, es el aumento del nivel de precios que se utiliza como política monetaria para controlar el dinero en circulación. Bueno, en este caso, nosotros nos dice que quiénes rigen o cómo es que está determinado cómo sale la tasa de inflación. Nos dice que cada año, a principios de año, el gobierno dentro de sus declaraciones que nos hace y los informes gubernamentales informa cuál es la inflación nueva de cada año, cómo aperturamos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe al flujo de circulación de dinero en todo en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Resulta, muchachos, que la banca central de cada país tiene que determinar cuál es la cantidad de dinero circulante que debe de haber en el interior de cada país, de tal manera que no puede aventar, imprimir mucho papel moneda, monedas y billetes. ¿Por qué? Porque esto ocasionaría un aumento en la inflación, pero también sí, hay un beneficio, aumenta el empleo porque hay más dinero efectivo circulante,
pero esto también genera muchísimo consumo. Esto quiere decir que haya más demanda de la oferta que los empresarios pueden vendernos. Como la gente tendría mucho dinero, quería comprar todo y a la vez estos productos se escasearían. ¿Por qué? Porque toda la gente los compraría. Por lo tanto, habría más demanda que oferta y eso genera que se coticen más los valores de los precios y suban. Por lo tanto, este nos da un peligro de que exista un aumento, sí, en el empleo, pero también quiere decir que va a determinar que si este año gastamos mucho, el siguiente año iniciaremos con una inflación, una tasa de inflación mayor. Ahora, esto se da cuando hay una determinación en un país de una política expansiva. Se dice expansiva porque suelta muchísimo flujo circulante. Cuando hay una política de flujo monetario restrictiva, lo que ocasiona es desempleo. ¿Por qué? Porque restringe todo ese dinero circulante en el país, que hace que haya escasez de dinero, por lo tanto hay desempleo y disminución, sí, el beneficio es que hay disminución de la inflación, pero pues sí tendríamos la consecuencia de que en este caso habría mayor desempleo por la pobreza, por la limitante del dinero. Entonces, todo gobierno está obligado a llevar una regulación de todo el dinero efectivo circulante que hay en nuestro país. Siempre tiene que estar regulando. Entonces, por lo tanto, tiene que ver el nivel de equilibrio de tal manera que no nos sobre ni que nos falte para evitar crisis económicas. Ahora sí, volviendo al tema, una vez que sabemos los dos definiciones, empezaremos con un caso práctico. Imagínense ustedes que estamos hablando de que vamos a estudiar un periodo de 3 años. Acuérdense que les dije que el IPC se mide por años. Por lo tanto, el año base que estaré trabajando es el año base del año 2008 con respecto al año 2010 y con respecto al año 2009. Entonces, una vez que yo voy a comparar este año base que lo determiné, que desde aquí voy a tomar el punto de comparativa de cuánto han incrementado los precios un año después de otro, voy a ver cuánto estaba, por ejemplo, aquí. Mi canasta básica la hice pequeña de 3 productos para que ustedes se den una idea nada más de cómo se maneja o cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Nos dice, en el año 2008, 5 kilos de naranja se compraban, pero el kilo de naranja te lo daban en 80 centavos. Ah, pero en el año 2009 ya te daban, aumentó el precio del kilo de naranja y ya te lo daban en 1 peso con 20 centavos. Y ya en el 2010, el kilo de naranja ya te estaba costando 1 peso con 30 centavos. Bueno, 6 cortes de cabello es el que necesitamos al año. En este ejemplo, nos dice que en el año 2008, cuando yo iba a cortarme el pelo, me salía en 11 pesos cada persona. En el 2009, 12.5 y en el 2010, 12.70. Y así 100 viajes en autobús yo ocupé en el año. Entonces, en el año base, cada viaje me salía en 1.40, en el 2009, 1.50 y en el 2010, 1.80. Para poder nosotros contestar esto, vamos a resolver cuál es el gasto total que yo gasté en sí el año 2008 por haber comprado 5 kilos de naranja a un precio de 80 centavos. Las fórmulas también que utilizaremos son las siguientes. Para sacar la tasa de inflación es igual a IPC, o sea, el índice de precio del consumidor del año pasado menos el IPC del año pasado entre el IPC del año pasado por 100. ¿Por qué por 100? Porque la tasa de inflación la estaremos sacando a través de porcentajes. Ahora, el IPC, la fórmula es costo de la canasta básica entre el costo de la canasta base del año base por 100. Esto lo medimos por puntos. Esto es para comparar y que se diferencie cuando nosotros sacamos resultados. Siempre que hablemos de tasa de inflación, porcentaje. Siempre que hablemos de IPC, será en puntos. Entonces, empezamos con el ejemplo y nos dice el ejemplo. Yo tengo 5 kilos de naranja a 80 centavos. ¿Cuánto terminé pagando por esos 5 kilos? Lo que tengo que hacer, lo básico, es una multiplicación, ¿verdad? Que es multiplicar 0.80 por 5 y me daría 4.
Posteriormente, 6 cortes de cabello por 11 pesos. ¿Cuánto es lo que terminé pagando? Entonces voy a hacer una multiplicación de 6 por 11 y mi resultado sería 66. Y así también multiplico 1.40 por 100 y mi resultado sería 140. Al final, mi gasto total sería la sumatoria de estos tres. Si yo sumo 4 más 66 más 140, me da un resultado de 210. Les recuerdo, jóvenes, que si voy muy rápido, ustedes pueden pausar el video y hacer sus propias operaciones en la calculadora para que les pueda salir. Siguiente año. 5 kilos de naranja por 120 pesos, 1.20, perdón. Mi resultado sería 6. 6 cortes de cabello por 12.50, mi resultado sería 75. Y 100 viajes en autobús que me valen a 1.50, ¿cuál sería lo que terminé pagando ese año? 150 por esos 100 viajes. Así sucesivamente también sacaríamos el año 2010. En este caso, mis resultados serían los siguientes. Ahora, la sumatoria de esos años, aquí está. Quiere decir que en el año base, en el 2008, yo pagaba por esos mismos servicios 210 pesos, en el año 2009 231 y en el año 2010 262 pesos con 70 centavos. Se ha incrementado año con año. Ahora, vamos a empezar a sacar las fórmulas. Acuérdense que IPC se saca a través de puntos, ¿sale? Entonces, ¿cómo será la fórmula? Aquí nos mencionaba claramente la fórmula que nos decía IPC es igual al costo de la canasta básica. Aquí voy a hacer la operación para que ustedes puedan percibir cuál fue la operación que hice. Voy a sacar este dato, IPC del año 2008. Y la fórmula, vamos siguiéndola, dice costo de la canasta básica del año corriente. ¿Cuál es el año que estoy viviendo? Entonces, ¿qué es? 210. Entonces, yo pondría 210 entre 210, que es el año base, porque me está hablando del año que lo compare siempre con el año base por 100. Entonces, ¿cómo lo pondría? Por 100. Esto me da igual a, vamos a ver, si hacemos la operación, te daría un resultado de 100. ¿Este 100 dónde iría? Pues este 100 yo lo llevaría aquí. ¿Se fijan? Ahora, el siguiente, sé que mi resultado fue 110 y aquí fue un resultado de 125. ¿Cómo lo saqué? Vámonos de nuevo, vamos a borrar la operación anterior y lo vuelvo a hacer. En este caso, para sacar el IPC, que es de 210, la fórmula me dice y costo de la canasta del año corriente. ¿Cuál estoy midiendo? El año corriente es este, que entonces sería 200, sería el 100, ¿verdad? Entonces agarraría este 100, usaría el 231, 210 entre 100. Si yo hago una operación, a ver, déjenme, así. Muy bien. Muy bien. Entonces, hablábamos que para la segunda fórmula sería en los puntos, aquí estamos usando el periodo corriente 2009, sería 231, que es el año canasta corriente del año, entre con el costo de la canasta básica del año base. El año base siempre será el 2008, por lo tanto sería 231 entre 10. ¿Cómo sería? Entonces sería 231 entre 210 y lo multiplicamos por 100 para que me dé en puntos. Esto será igual a los 110 que viene aquí, que ustedes tienen aquí. Muy bien.
Ahora, siguiente fórmula, ¿cómo lo haríamos? Te dice de nuevo, siguiendo la fórmula, nos dice que utilizaríamos los 262 pesos que gasté en el año 2010 entre el año base. ¿Cuál es el año base? Siempre será 210. Entonces, aquí sería 262.7 entre 210, que es el año base, lo multiplicamos por 100 y esto me va a dar un resultado de 125.10 puntos, que es lo mismo que tenemos aquí. Ahora, si ustedes lo van a hacer con Excel, ahorita la leyenda se las voy a explicar el por qué dicen que no olvides los paréntesis que vienen en la fórmula para efectos que te dé el resultado correcto. Repito, esto es en caso que ustedes ya lo hagan aquí en Excel como yo. Ahora, entonces, ya tenemos los datos de lo que viene siendo IPC. Ahora vamos a seguir la fórmula de lo que es la tasa de inflación. Para sacar la tasa de inflación me dice que yo debo usar la fórmula de aquí abajo, en la cual me dice que tengo que restar a IPC del año actual, o sea, en este caso sería 100, menos 100 entre el año pasado. Ojo, aquí tasa de inflación del año corriente, como no hay un año antecesor que pueda yo comparar, este año base, aquí siempre el año base será no hay. ¿Por qué no hay? Porque no hay un año base con el cual yo me pueda comparar. Entonces, siempre en su primer ejercicio año base, no olviden ponerle no hay, porque no hay un año pasado con quien compararse. Pero en este caso aquí, sí hay año pasado, año con el que se puedan comparar, que es este. Entonces, ahora sí, vamos a sacar el resultado de la fórmula de tasa de inflación del año 2009. ¿Cuál fue el incremento del 2008 al 2009? Y la fórmula me dice que es multiplicar el IPC, vamos a hacerlo, sería 110, que es el año actual, menos, tienes que restarle el año pasado, y en nuestro año el pasado fue 100, entre el año pasado, que es 100. A esto también lo multiplicamos por 100 para que me den porcentaje y tu resultado será 10%. No olviden ponerle el por ciento. Entonces, este sería tu resultado. Y vamos a ver si es cierto que nos dio eso, ¿verdad? Vámonos a ver. Veamos. Efectivamente me da 10%. Ahora en este, haciendo la operación me dice que da 25.10. Vamos a hacer lo mismo. A ver si es cierto que me da los 25.10. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, entonces, siguiendo la fórmula de nuevo para sacar este 25%, sería IPC del año actual. ¿Cuál es mi IPC del año actual? Ah, pues 125.10 menos el año pasado. ¿Y cuánto fue? Ah, fue 110 el año pasado. Miren, aquí está, es este actual menos este. Entre, nos dice que el año pasado, o sea, entre 110, por lo tanto, yo aquí le voy a poner entre 110 por 100, no nos olvidemos, y mi resultado efectivamente es 25.10%. Analícenlo, véanlo, cómo se hizo. Y ahora sí, una vez que yo ya tengo resueltos mis ejercicios, ahora sí yo puedo dictaminar cuáles serían, cómo haría la lectura de estos datos. Yo diría de la siguiente manera, jóvenes. En el año base,
pues obviamente no hay forma de comparar, siempre serán 100 puntos y no hay, porque no hay un punto antecesor que me pueda dictaminar o determinar como era antes. Pero de ese 100% partimos, el primer año incrementó el precio 10 puntos, equivale a una inflación del 10%, jóvenes. O sea, ese 10% quiere decir que nos va a repercutir hasta el final en nuestros bolsillos, en nuestros ingresos, nuestra nómina. Quiere decir que cada vez nos va a salir más caro los productos. 10% menos de nuestra nómina tendríamos por comprar los mismos productos que el año pasado. Ahora, el siguiente año, o sea, 2 años después del que comparamos, de 110 subió a 125 puntos. Esto equivale a un 25.10%. Entonces, en base a estos datos van a decir, y bueno, ¿y para qué le sirve al gobierno tener estos datos? Bueno, sencillamente el gobierno le interesa conocer estos datos por el hecho, jóvenes, de que pueda con ello implementar, nos puede implementar estrategias de reactivación económica, estrategias que puedan ayudar a buscar salvaguardar a la sociedad más vulnerable, o sea, la clase media y la baja, evitando así tener más tasa de desempleo, más pobreza, o sea, en México, evitar que esto siga creciendo. También lo usan como una forma, una técnica de dar resultados al pueblo, también para mejorar la administración del gobierno, para fines políticos, ¿verdad? De electorales y tener resultados mejores de esta administración que la siguiente. Entonces, pero lo importante y lo indispensable a lo que busca el gobierno es reducir los índices de pobreza, evitar que el dinero vaya perdiendo valor a través del tiempo, que cada familia le alcance el dinero y que tenga mejor calidad de vida. Acuérdense que todo finalmente llega a lo mismo. No nos necesitamos crecimiento económico, lo que ocupamos es más desarrollo económico, el cual implica, o en pocas palabras, estamos buscando una mejor calidad de vida. Bueno, espero les haya gustado este video y en base a este ejercicio práctico, les voy a pedir que ustedes resuelvan este ejercicio. Entonces, les voy a pedir que descarguen el archivo y nos vemos en clase para que puedan resolver su ejercicio. Les agradezco mucho su atención y recuerden, estamos por videollamada en contacto. Cualquier duda que tengan para resolver su ejercicio, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.